Hola amadas, bienvenidas a la semana 29 de 30 en el libro de Mateo. Mi oración es que podamos reflexionar dónde estábamos hace 29 semanas, al comienzo del estudio. Y si tú no estuviste desde el principio, desde donde comenzaste y hasta dónde nos ha traído Dios. ¿Qué has aprendido acerca de Él? ¿Has crecido espiritualmente? ¿Pasaste quizás de tener una religión a tener una relación íntima y personal con Cristo Jesús? ¿Cómo te ha madurado Dios a través de este estudio del Evangelio según Mateo? Dios te ha bendecido para que seas de bendición a otras. La próxima semana culminamos el estudio con nuestra noche de compartir. Para la clase de BSF Miami en español, eso será el próximo martes 3 de mayo a las 7:30 de la noche. Para las demás hermanas que escuchan estas enseñanzas y que pertenecen a otras clases, las invitamos a que se unan a nosotras para una noche de compartir en español el martes 10 de mayo, también a las 7:30 de la noche. Nos pueden escribir a bsfmiami@gmail.com. No perdamos esa oportunidad de magnificar a Dios y darle a Él toda la gloria. Bueno, amadas, ¿qué año hemos tenido? La pandemia no se acaba, el mundo es un caos, hay inestabilidad económica global, guerra entre Rusia y Ucrania, muchas en lo personal hemos perdido a seres amados, incertidumbre y dolor donde quiera que miramos. Y no sabemos si las cosas van a volver a la normalidad, pero lo que sí sabemos es que Jesucristo resucitó tal como lo dijo. Se levantó de entre los muertos declarando su victoria, demostrando su poder, demostrando que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey inesperado, que vino según el plan perfecto de Dios. Su llegada fue de una manera inesperada para el pueblo. Su ministerio fue inesperado. Este rey, el Rey de Reyes, vino a servir y no a que le sirvieran. Vino voluntariamente con un solo plan, el plan perfecto para redimir al mundo de una manera inesperada. Su plan siempre fue entregar su vida, sufrir y morir por ti y por mí en nuestro lugar y así pagar el precio del pecado, el tuyo, el mío y el de toda la humanidad, derramando su preciosa sangre en la cruz. Juan 3:16 nos dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús no se quedó muerto, sino que al tercer día resucitó en victoria para darnos esa vida eterna. ¡Wow! ¿Verdad? No hay otro Dios como nuestro Dios. Nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Jesús vive. Y eso es lo que vemos esta semana. Jesús resucitó tal y como dijo. Aleluya, bendito sea Dios. La tumba está vacía. Y eso lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, la realidad de la resurrección de Cristo en el capítulo 28, los versículos del 1 al 15. Y la segunda división, el resultado de la resurrección de Cristo en los versículos del 16 al 20. Y mientras navegamos por estos versículos, vamos a aprender que la resurrección de Cristo Jesús demanda una respuesta. Así que, amadas, las exhorto a que abran sus Biblias al capítulo 28, el último capítulo de Mateo, y que inclinen su rostro y oremos. Señor, bendito eres, mi Jesús. Jesús resucitado, aleluya. Padre, te damos gracias, exaltamos tu nombre,
bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra la guardaste y tu palabra permanece para educarnos, Señor, para enseñarnos, para crecernos, para madurarnos, Señor. Gracias por el privilegio que es poder estudiar tu palabra y poder llegar a conocerte un poco más cada día. Señor, te pedimos por este tiempo que vamos a pasar juntas, mis hermanas y yo. Señor, que quites toda distracción de nuestra cabeza, Padre. Queremos enfocarnos en ti, en tu palabra y en lo que tú nos estás enseñando hoy a través de tu palabra, de este estudio, de este capítulo, Señor. Padre, permite que tengamos ojos para ver, Señor, y corazón que recibe y que cree, mi Rey. Señor, que no sea solo, que no sea ver para creer, sino creer y luego ver, mi Rey. Ayúdanos a crecer en ti, Padre, a exaltar tu nombre, a magnificarte en todo lo que hacemos y a verte en cada detalle de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a vivir con la conciencia de que ese mismo poder que usaste para resucitar, para levantarte de entre los muertos, vive y mora en cada una de tus hijas, en cada una de tus discípulos, Señor. Ayúdanos a vivir sin temor y a vivir adorándote todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, el versículo 1 comienza diciéndonos que después del sábado, o sea, dejándonos saber que aún practicaban las tradiciones judías de guardar el sábado. Pero después del sábado, al amanecer del primer día de la semana de trabajo, o sea, el domingo, y ahí vemos que comienza un cambio. Algo nuevo está pasando de guardar el sábado al domingo. Vemos que las mujeres que fielmente seguían a Jesús fueron a ver el sepulcro. ¿Por qué? Porque creían que Jesús estaba muerto y Marcos nos dice que compraron especias para ungir su cuerpo y que iban diciendo por el camino, ¿quién nos quitará esa piedra tan grande de la entrada del sepulcro? Y de repente, según iban llegando, de repente hubo un terremoto violento, nos dice la palabra, ¿verdad? El segundo terremoto en 3 días. Y este terremoto fue porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra como si nada y se sentó sobre ella. Problema resuelto. El Señor siempre escucha nuestras oraciones. El ángel tenía aspecto de relámpago y su ropa blanca como la nieve. Me imagino que resplandeciente como un relámpago. Los guardias romanos tuvieron tanto miedo de él, del ángel, que se pusieron a temblar y quedaron como muertos, congelados en el instante. Y no es para menos. Primero, un terremoto violento. Segundo, un ángel baja del cielo delante de ellos. Y tercero, como si no fuera la gran cosa, el ángel mueve la gran piedra que sellaba la tumba y se sienta sobre ella. Dime tú si no tendríamos miedo si estuviésemos presentes. Las mujeres también tenían miedo, pues el ángel les dice, no tengan miedo. Amadas, no tengan miedo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, y no está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. ¿Se acuerdan que él lo había dicho muchas veces? Tal como dijo, ha resucitado. Vengan a ver dónde lo pusieron. Amadas, el ángel del Señor no movió la piedra para que Jesús saliera. Ya él había resucitado. La tumba ya estaba vacía. Él resucitó con la piedra puesta en su lugar. El ángel movió la piedra para que ellas pudieran entrar y ver con sus propios ojos que Cristo resucitó y que lo único que había en la tumba eran las vendas de lino que le habían puesto a Jesús. Luego el ángel les dice, ahora vayan ya,
pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ya lo saben. Y ellas escucharon, vieron, creyeron y corrieron, asustadas, pero llenas de gozo, a darle la noticia a los discípulos. ¿Y tú, amada, has escuchado? ¿Has visto? ¿Has creído? ¿Y corres a compartir y a testificar? En eso Jesús les salió al encuentro de manera inesperada y las saludó. Qué bendición y qué privilegio para estas amadas seguidoras de Jesús. Tuvieron un encuentro personal con Él. Fueron las primeras en verlo resucitado. Al instante se acercaron, le abrazaron los pies tendidas en el suelo y lo adoraron. Aún en medio de su temor, su respuesta fue adecuada para un encuentro con Cristo Jesús. Se postraron a sus pies en adoración. Amada, ¿cuándo fue la última vez que te postraste a sus pies y lo adoraste? Es la respuesta adecuada y perfecta para cada circunstancia que vivimos, las buenas y las no tan buenas. Jesús las ama y las consuela. Amadas, no tengan miedo, una vez más, ¿verdad? No tengan miedo. Y las envía: vayan y díganle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Palabras de amor para sus hermanos que hace 3 días habían salido huyendo. Ahora, a la misma vez que las mujeres iban de camino, algunos de los guardias que estaban allí presentes fueron a informarle a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido, la verdad de lo que vieron, la verdad de lo que escucharon y experimentaron. El terremoto, un ángel que bajó del cielo, la piedra que fue movida y cómo vieron que la tumba estaba vacía, solo con los paños de lino. Y a veces, amadas, tú y yo pensamos que si tan solo pudiéramos ver un milagro, creeríamos. O si nuestro ser amado tan solo pudiera ver un milagro, creería. Pero la verdad es que para el que no quiere creer ni el milagro más grande como la resurrección, lo convence. Por eso no es ver para creer, sino creer y luego ver. Estos jefes, estoy segura que no tomaron la palabra de los soldados y ya. Estoy segura que fueron a ver si el cuerpo estaba o no estaba allí. El cuerpo no estaba. Estoy segura que habrán hecho una investigación y buscar el cuerpo por todas partes, pero el cuerpo de Cristo no estaba donde ellos lo estaban buscando porque Él resucitó. Ahora estos jefes se reunieron con los otros líderes religiosos y trazaron un plan. ¿Para qué? Para destruir el testimonio de la resurrección, porque vieron, ¿verdad? Vieron y sabían. Entonces decidieron destruir el testimonio de la resurrección, sembrar dudas, táctica clave de Satanás. Le dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y le encargaron: ve y di que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. La excusa más estúpida del mundo, ¿verdad? ¿Se imaginan cuando alguien les pregunte qué pasó, que digan: pues fíjate, me quedé dormido en el trabajo y mientras yo soñaba, llegaron los discípulos. ¿Sabes? Aquellos que salieron huyendo hace unos días, sí, esos mismos. Y vinieron y vieron que teníamos los ojos cerrados, que estábamos en un sueño profundo. Entonces, entre ellos movieron la piedra enorme que estaba sellando la tumba. Ni nos despertamos con el ruido y se robaron el cuerpo. Y están seguros que fueron ellos, los discípulos. Sí, estábamos dormidos, pero vimos que fueron ellos. O sea, ridículo, ¿verdad? No hace sentido. Y los líderes religiosos
Les dicen, y no se preocupen, si el gobernador se entera, respondemos por ustedes y le evitaremos cualquier problema. ¿Por qué les dice eso? Porque están admitiendo que, o sea, están diciendo que se quedaron dormidos y, o sea, bajo su guardia y su responsabilidad, alguien se robó el cuerpo de Jesús, que era su trabajo, guardar la tumba. Por eso, o sea, para un soldado romano, fallar en tu posición, fallar en tu trabajo, significaba la muerte. Por eso estos soldados romanos, no fueron a contarle lo que había pasado a sus superiores, a los romanos, sino que fueron donde los líderes religiosos. Los soldados tomaron el dinero e hicieron exactamente lo que le dijeron los líderes religiosos. Y esa es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Se nos es tan fácil, amada, creer una mentira y tan difícil creer una verdad. ¿Qué aprendemos de esta sección? Aprendemos que la realidad de la resurrección de Jesús requiere una respuesta. La realidad de la resurrección de Jesús requiere una respuesta que sobrepasa el temor y una respuesta que es o lo crees o no lo crees. No hay lugar para la neutralidad, no hay un punto medio. O te rindes ante el Rey resucitado como tu Señor y Salvador o no, o lo rechazas. Tú escoges. Puedes ser testigo del milagro más grande y escoger no creer. Puedes tener temor y quizás dudas y escoges creer. Puedes escoger caminar en la verdad o en la mentira, pero no hay punto neutro. La verdad de la resurrección requiere una respuesta y tu respuesta, amada, determina tu eternidad. La muerte sacrificial de Jesús y su resurrección victoriosa proveen la fundación para la fe bíblica y la salvación eterna, eterna. El hecho que Jesús realmente murió en la cruz y que su cuerpo físico realmente resucitó es un hecho histórico que fue verificado por muchos testigos, incluyendo algunos de sus enemigos. Su resurrección prepara el terreno para la vida eterna de los creyentes. Nosotros, los que un día también moriremos físicamente, pero viviremos con Cristo Jesús para siempre. Amén y aleluya. ¿Lo crees? Si no estás segura, habla con tu líder hoy, no lo dejes para mañana. El Señor quiere que estés segura de esta verdad que es fundamental. No podemos subestimar la importancia de este hecho. Es la fundación de la fe cristiana. Si no hubiese resucitado Jesús, nuestra fe sería en vano y no tendríamos esperanza alguna. La segunda división, comenzando en el versículo 16. Vemos que Mateo no nos cuenta sobre las apariciones de Jesús a sus discípulos en Jerusalén como lo hace Juan. Mateo estaba más interesado en mostrar que la promesa de Jesús en Mateo 26:32 fue cumplida. Cuando Jesús dijo, pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Me imagino que igual que las mujeres se postraron a sus pies y lo adoraron. Pero algunos dudaban. Lo adoraron aún en medio de las dudas, que quizás se puede traducir a incertidumbre, ¿verdad? Esto era algo que parecía imposible, pero lo adoraron. La adoración es siempre la respuesta adecuada. Jesús se acercó a ellos, aún a los que estaban con dudas, y les dijo, se me ha dado toda, y hay toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, se me ha dado todo el poder y todo el derecho de usar ese poder.
esa autoridad es algo que Mateo nos ha venido enfatizando desde el comienzo. ¿Se acuerdan que nos decía? Jesús habla con autoridad. Jesús enseña con autoridad. Jesús sana con autoridad. Y Jesús perdona con autoridad. Ahora se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque Jesús tiene esa autoridad, ahora la delega a sus discípulos, diciendo, vayan, ¿verdad? Denota un llamado a ir, es una acción, vayan. Así que por su autoridad tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que ir. ¿A dónde? ¿Hacer qué? Hacer discípulos, hagan discípulos. No nos dice hagan conversos, sino hagan discípulos. Hacer conversos ese es el principio, es un buen comienzo, pero no nos podemos quedar ahí. Hay que ir más allá, ¿verdad? Hay que hacer discípulos. Un discípulo es un creyente que sigue la vida de otro. ¿Ok? Entonces ya veo, ya vamos, ¿verdad? Vamos viendo el llamado. Voy y soy mentora de un creyente. Y lo ayudo a aprender a vivir para Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Y dónde voy? ¿De dónde? De todas las naciones. Gloria a Dios por eso, amada. Porque anteriormente Dios había limitado su ministerio a su pueblo, a Israel. Ahora es a todas las naciones. Gracias, Señor Jesús. Ahora no hay lugar donde no se deba predicar el evangelio o donde no debemos ir a ser discípulos. Hacer discípulos a todos, sin distinción de personas. Y como nos compartía una líder el sábado, no necesitas tener tu pasaporte listo para ir a ser discípulos de todas las naciones. Y si algunos son llamados a ir fuera del país, a ir en misiones a lugares remotos, pero podemos ir y hacer discípulos en las naciones de tus vecinos, con tu familia, con los que están a tu alrededor, en el trabajo, donde quiera, donde estamos, tenemos un llamado para hacer discípulos. Y haciendo que Jesús no los manda o los envía a circuncidar a todos, sino a bautizar a esos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ir a ser discípulos y a esos discípulos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Una vez más, eso es lo que es hacer discípulos. Enseñarles a que vivan para Cristo Jesús. Enseñarles a obedecer todo lo que Él ha mandado. ¿Verdad? Ese es nuestro llamado. Pero no vamos solas, porque da susto, ¿verdad? Cuando uno dice, Jesús me está llamando a ir, a hacer ¿qué? A ser discípulos, a bautizarlos. Da susto, ¿verdad? Pero no vamos solas, no nos envía y nos deja, sino que nos asegura, nos garantizó que Él estará con nosotras siempre, todo el tiempo, todos los días, en todo momento, en toda circunstancia. Aunque lo veamos o no lo veamos, Él está presente contigo y está presente conmigo y con cada creyente hasta el fin del mundo, tal como lo dijo. ¿Y qué aprendemos de esta sección, amada? Aprendemos que Jesús nos empodera con su presencia para cumplir el llamado. Jesús nos empodera con su presencia para cumplir el llamado. Qué privilegio nos da Jesús, que nos llama y luego nos llama a servir a su lado. ¿Quiénes somos nosotras, verdad? Que Él nos llama a tal privilegio, a servir a su lado y a ser discípulos de todas las naciones.
Amada, tú y yo, como hijas del Rey de Reyes, tenemos un llamado. No escogemos nuestro llamado, no escogemos nuestra misión, no escogemos cómo ni cuándo somos usadas, ni tampoco en qué rol somos usadas. Eso es trabajo del Señor. Pero somos llamadas, todas, cada una de nosotros somos llamadas a ser discípulos, a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Y nuestro deber es ir y obedecer. Podemos hacer lo difícil, lo imposible o lo que nos parece imposible, lo que nos da tanto susto, pero que Él nos está llamando a hacer. Lo podemos hacer solo porque Él está con nosotras siempre, por el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de sus hijos, en cada una de nosotras. Debemos aprender, tú y yo, debemos aprender a obedecer en abandono. Como decimos en Puerto Rico, a obedecer con los ojos cerrados, sin importar a dónde nos llama o cómo nos llama, a dónde nos envíe, ni las circunstancias que enfrentamos. Él es soberano Rey. Con su muerte y resurrección, Jesús venció la muerte y a todo enemigo, y a Él se le dio toda autoridad, y con esa autoridad nos llama y nos envía a ti y a mí. ¿A dónde está Dios llamándote? ¿A dónde te está llamando? ¿A dónde te está enviando? ¿A quién te está enviando? ¿Y cuál es tu respuesta? Heme aquí, Señor, envíame a mí. O no, Señor, pienso que te equivocaste. Yo no puedo, yo no tengo, yo no soy. Piensas que no estás calificada, que no tienes conocimiento suficiente, que no tienes nada que dar, que no tienes tiempo. Jesús nos empodera con su presencia, su Espíritu Santo que mora en cada una de nosotras. Jesús nos empodera con su presencia para cumplir el llamado. No hay nada que hacer si Él lo hace todo a través de ti y de mí. Podemos hacer lo que Él nos llama a hacer porque Él está con nosotras. Él te llama y Él lo hace. ¿A qué nación, pueblo, a qué comunidad, a qué familia te está enviando Jesús para que vayas a ser discípulos? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Te sientes sola? ¿Sientes que Dios no está ahí en medio de tu dificultad, de tu dolor? Amada, Jesús le prometió a sus discípulos que Él estaría con ellos siempre, siempre, hasta el fin del mundo. Y Jesús no cambia, en Él no hay variación de sombras. Él nos dice lo mismo a los que lo seguimos hoy. Yo estaré contigo siempre. Es una promesa. Y sus promesas son siempre sí y amén. Persevera, amada. Aunque no lo sientas, Él está ahí y Él está obrando. Persevera. No te desconectes. Mantente en la palabra en el verano. Toma tiempo para volver a leer el libro de Mateo, para leer los otros evangelios. Permanece en la palabra. Ora sin cesar. Él está ahí, tal y como lo dijo. Lo mejor está por venir. Permanece y persevera. Oremos. Amado Jesús resucitado, glorioso Rey inesperado, Señor, te exaltamos tu nombre, Señor. Padre, ayúdanos a responder en obediencia a tu llamado y a confiar en tu presencia que habita en tus hijos y nunca nos deja. Señor, aunque hoy terminamos este estudio, el estudio en Mateo,
Padre, danos esa convicción y ese deseo de venir la semana próxima a magnificar tu nombre, Señor, y a testificar de las grandezas que tú has hecho en nuestra vida a través de este año que hemos pasado en este estudio de tu palabra, Señor. Padre, tú nos empoderas para testificar, Señor. Ayúdanos a ser discípulos de los demás, compartiendo nuestro testimonio, mi Rey. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, bendecida semana. Nos vemos en la noche de compartir. Dios les bendice.